La verdad que casi nadie quiere aceptar sobre el desorden es que no es un rasgo inofensivo de tu personalidad, es un mecanismo de defensa. Y si te dijera que tu falta de organización no tiene nada que ver con ser creativo, espontáneo, o con esa mentira que te repites de que funcionas mejor bajo presión, la realidad es mucho más oscura. Vives en el caos porque el caos te da una excusa perfecta. Te permite mantenerte ocupado apagando incendios diarios para no tener que enfrentarte a la pregunta que realmente te aterra: ¿de qué serías capaz si estuvieras operando al 100% de tu potencial? Te has convencido de que tu mente va demasiado rápido, de que el mundo exige demasiado de ti, de que simplemente no naciste con el gen de la disciplina. Te miras al espejo y justificas tus llegadas tarde, tus proyectos a medias y tus promesas rotas diciendo que así eres tú. Pero aquí hay una paradoja que debes asimilar hoy. Huyes de las agendas y los sistemas porque crees que te quitan libertad, sin darte cuenta de que tu propia desorganización te ha convertido en un esclavo. Eres esclavo de tu memoria frágil, esclavo de las urgencias de otros, esclavo de tu propia ansiedad. Crees que el desorden es simplemente tener la mesa sucia o el correo lleno. Te equivocas. El desorden es la forma en que fracasas en silencio, todos los días, sin que nadie se dé cuenta de que te estás rindiendo. La pregunta no es por qué eres desorganizado. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a tolerar el precio que estás pagando por serlo? La mayoría de las personas asume que el desorden es un problema de espacio o de tiempo, compran agendas más caras, descargan aplicaciones de productividad complejas y organizan su escritorio un domingo por la tarde sintiendo una falsa sensación de victoria. Pero el lunes por la mañana el caos regresa. Este patrón se repite una y otra vez, y no es casualidad que fracasen. El problema nunca fue la falta de herramientas, el problema es la neurología de tu comportamiento. Estás adicto a la fricción. Cuando vives en el caos constante, tu cerebro se acostumbra a operar bajo niveles elevados de cortisol y adrenalina, olvidar un documento importante, recordar una reunión 5 minutos antes, correr para cumplir una fecha límite. Todo esto genera picos químicos en tu cerebro. Te sientes productivo porque te sientes estresado, confundes el movimiento con el progreso. Este mecanismo es una trampa. No eres desorganizado por accidente, eres desorganizado porque a nivel subconsciente el drama te hace sentir importante. Si tuvieras todo bajo control, tendrías que enfrentarte al aburrimiento de la constancia. Tendrías que sentarte a hacer el trabajo profundo que realmente importa. El desorden te protege de ese riesgo. Como un médico analizando un sistema inmunológico comprometido, debes entender esto. Tu desorganización no es algo externo que te ataca, es una forma de pensar, una reacción condicionada. Tu cerebro ha aprendido que la única forma de iniciar la acción es a través del pánico. Y aquí surge otra verdad contraintuitiva. Crees que te falta tiempo, pero lo que realmente te falta es claridad. El desorden físico y mental es simplemente el reflejo de decisiones postergadas. Un papel en tu escritorio no es solo un papel, es una decisión que no tomaste. Un correo sin responder es un conflicto que estás evadiendo. Acumulas caos porque tienes miedo a decidir. Y mientras sigas creyendo que el problema es que tienes muchas cosas que hacer, nunca vas a solucionar el patrón real, tu incapacidad para discernir qué es lo que realmente importa. Si continúas así, dentro de un año no solo estarás en el mismo lugar, sino que estarás más cansado, más resentido y con menos margen de maniobra. El costo de tu desorganización es invisible en el día a día, pero es devastador a largo plazo. No se trata solo de llaves perdidas o contraseñas olvidadas. El precio real se paga con tu reputación y con tu paz mental. Mientras sigas haciendo esto, las personas a tu alrededor aprenderán una lección silenciosa sobre ti: que no eres confiable. Puede que seas brillante, puede que tengas las mejores intenciones, pero si siempre entregas tarde, si siempre te olvidas de los detalles, el mundo dejará de darte responsabilidades importantes. Las oportunidades de alto nivel no van a quienes tienen más talento, van a quienes tienen la capacidad de sostener ese talento en el tiempo. He visto esto en personas con talento extraordinario que terminan trabajando para individuos mediocres, pero disciplinados. El talento sin orden es solo un espectáculo trágico, es energía que se disipa en el aire. Piensa en la fatiga crónica que arrastras. Ese agotamiento no viene de trabajar duro, viene de la fricción constante de buscar lo que ya deberías saber dónde está. Viene de la carga cognitiva de mantener docenas de tareas incompletas flotando en tu memoria a corto plazo, drenando tu energía vital. Estás pagando un impuesto altísimo por tu negación a estructurar tu vida. Estás perdiendo dinero.
Estás perdiendo el respeto de tus pares, pero lo más grave de todo, estás perdiendo el respeto por ti mismo. Cada vez que prometes que esta semana será diferente y fallas el martes por la mañana, tu identidad sufre una fractura. Te convences de que eres incapaz de liderar tu propia vida. Y el mercado no perdona el caos. La vida no perdona la falta de estructura. O controlas tu entorno, o tu entorno te controla a ti. No hay término medio, no hay neutralidad en el desorden. El caos siempre está creciendo. Así que te hago la pregunta que debes responder si tienes el coraje suficiente. ¿Qué gran oportunidad ya perdiste? ¿O qué relación importante ya dañaste simplemente porque tu vida es un desastre que te niegas a ordenar? La buena noticia es que esto se puede cambiar, no porque sea fácil, sino porque el orden no es un talento genético, es una competencia adquirida. Has fracasado en el pasado porque intentaste cambiar tu caos a través de la fuerza de voluntad o la inspiración repentina. Y la inspiración es un combustible barato que se quema rápido. Para destruir el patrón del desorden, debes abandonar la idea de que necesitas sentirte motivado para ser organizado. No se trata de motivación, se trata de sistemas. Se trata de diseñar un entorno y unas reglas tan claras que no requieran que tomes decisiones cuando estás cansado. La disciplina real, de hecho, es lo opuesto a lo que te han vendido. Los individuos más disciplinados y ordenados del mundo no usan la fuerza de voluntad todo el tiempo. Han construido sistemas para no tener que usarla. Ahora presta atención, porque vamos a desmantelar tu caos pieza por pieza. No con teorías vacías, sino con la arquitectura exacta que separa a los que existen sobreviviendo a sus días de los que construyen y dominan su realidad. Este es el sistema. No lo alteres, no lo negocies. Aplica estos 5 pilares de manera implacable. Paso 1. Captura externa. ¿Qué es? Tienes que sacar absolutamente todas las ideas, tareas, deudas y compromisos de tu cerebro y ponerlos en un sistema externo. Ya sea una libreta física o una aplicación simple, tu mente no es un disco duro de almacenamiento. ¿Por qué funciona? El cerebro humano es brillante para procesar información, pero es pésimo para retenerla. Cuando mantienes las tareas en tu cabeza, generas el efecto Zeigarnik, donde tu mente te recuerda constantemente lo que está incompleto, generando ansiedad. Al escribirlo, el cerebro confía en que el sistema lo recordará y apaga la señal de alerta. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Seguirás sufriendo de parálisis por análisis y fatiga mental crónica antes de que empiece el día. ¿Cómo se ve en la práctica? Llevas una libreta de bolsillo. Alguien te pide un favor, lo anotas. Recuerdas que debes pagar la luz, lo anotas. No confías en tu memoria jamás. Todo va a la bandeja de captura. Paso 2. El filtro del no. ¿Qué es? La organización no es hacer más cosas en menos tiempo. Es eliminar brutalmente lo que no debería hacerse en absoluto. Debes aprender a decir no a las urgencias de los demás. ¿Por qué funciona? El desorden es, en su núcleo, el resultado de haber aceptado demasiados compromisos. Si tu capacidad operativa es de 10 tareas y aceptas 20, el resultado matemático e inevitable es el caos. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Serás el peón en el tablero de ajedrez de otra persona. Serás muy eficiente logrando los objetivos de otros mientras tu vida se desmorona. ¿Cómo se ve en la práctica? Antes de aceptar cualquier compromiso, respondes, déjame revisar mi sistema y te confirmo mañana. Rompes el hábito de decir sí por inercia o por agradar. Paso 3. Fricción cero. ¿Qué es? Rediseñar tu entorno físico y digital para que hacer lo correcto sea la opción más fácil y hacer lo incorrecto requiera esfuerzo. ¿Por qué funciona? Somos criaturas de conservación de energía. La fuerza de voluntad se agota. Si tienes que mover 3 cajas para encontrar tus zapatos de correr, no vas a correr. Si tu teléfono está en tu escritorio, vas a distraerte. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Seguirás dependiendo de la motivación, lo cual garantiza tu fracaso en los días donde estés cansado o estresado. ¿Cómo se ve en la práctica? Si quieres leer, el libro está sobre tu almohada. Si quieres dejar de comer mal, no hay comida basura en tu cocina. Si quieres trabajar sin interrupciones, el router bloquea las redes sociales. El entorno hace el trabajo duro por ti. Paso 4. La rutina de cierre. ¿Qué es? Un protocolo estricto de 15 minutos al final de cada jornada donde preparas el día siguiente. Nunca terminas un día sin haber decidido exactamente cómo va a empezar el próximo. ¿Por qué funciona? Porque la decisión y la ejecución requieren partes diferentes del cerebro. Si te despiertas y tienes que decidir qué hacer, ya perdiste. Estás gastando energía ejecutiva valiosa.
¿Qué pasa si no lo aplicas? Te despertarás en modo reactivo, abriendo tu teléfono y dejando que el algoritmo dicte la urgencia de tu mañana. ¿Cómo se ve en la práctica? A las 18 horas cierras correos, revisas tu lista de captura externa, seleccionas las 3 tareas vitales de mañana, limpias tu escritorio y apagas la computadora. Es un ritual sagrado. Paso 5. Identidad de arquitecto. ¿Qué es? El abandono definitivo de la etiqueta de víctima desorganizada para asumir el rol de diseñador de tu vida, dejar de intentar estar organizado para pasar a ser el sistema. ¿Por qué funciona? Los cambios a nivel de comportamiento son temporales. Los cambios a nivel de identidad son permanentes. Tu autoimagen dicta tus acciones. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Podrás seguir los 4 pasos anteriores durante un mes, pero al primer contratiempo volverás a tu caos original porque, en el fondo, sigues creyendo que eres un desastre. ¿Cómo se ve en la práctica? Cuando alguien te pregunta por qué tienes todo tan estructurado, no respondes, estoy intentando ser organizado. Respondes, mi tiempo es mi activo más valioso y lo trato como tal. Soy alguien que opera con precisión. Cuando llevas estos pasos de la simple táctica a la identidad, el guión de tu vida se reescribe. Ya no se trata de tener una agenda limpia o un escritorio minimalista. Se trata de quién estás eligiendo ser mientras el reloj de tu vida avanza implacablemente. Existen 2 tipos de personas en este mundo, los que existen y los que construyen. El que existe simplemente reacciona a los estímulos, es como una hoja arrastrada por el viento. Si hay sol, está feliz, si hay lluvia, se esconde, si hay una crisis, entra en pánico. Su vida es un reflejo de su entorno. El constructor opera diferente, entiende el efecto compuesto de las decisiones diarias, sabe que el respeto, la riqueza, la paz mental y la autoridad no son accidentes, son el resultado de un sistema operando en el tiempo. Piensa en el caos como si fuera agua descontrolada. Una inundación destruye campos, arranca árboles y ahoga la vida. Es poderosa pero destructiva. Eso es tu energía creativa cuando no tienes orden. Pero cuando tomas esa misma agua y le construyes un cauce, cuando creas riberas sólidas de piedra y hormigón, esa agua se convierte en un río caudaloso capaz de generar electricidad, de mover industrias, de dar vida a ciudades enteras. Las riberas no limitan al río, le dan su verdadero poder. El orden no limita tu creatividad, es el canal que le permite manifestarse en el mundo real. Esa diferencia lo cambia todo. El perfeccionismo que usas como excusa para no organizarte es solo una forma sofisticada de procrastinación. Dices que no empiezas porque no tienes el plan perfecto. Es mentira. No empiezas porque el desorden te da inmunidad contra la crítica. Si no lo intentas con orden, nunca sabrás si realmente eras bueno o no. Debes mirar tu entorno de frente. Tu entorno es un multiplicador o un destructor constante de tu sistema. Las personas con las que te rodeas, la información que consumes, el espacio físico que habitas, nada es neutral. Todo te está empujando hacia la disciplina o arrastrándote hacia la mediocridad. Cuando decides construir un sistema de vida, te conviertes en un problema para la gente promedio, porque tu orden será un espejo que reflejará la falta de esfuerzo de los demás y tienes que estar dispuesto a pagar el precio de esa incomodidad social. Tienes que estar dispuesto a ser el aburrido que tiene rutinas, para poder ser el extraordinario que tiene resultados. La comprensión intelectual sin acción es solo entretenimiento. Y no estamos aquí para entretenerte. Estamos aquí para desmantelar tu comportamiento. Así que este es tu reto concreto para hoy. No mañana, no el lunes, hoy. Vas a ejecutar el protocolo de zona cero y te tomará exactamente 15 minutos. ¿Qué hacer? Toma una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Apaga el teléfono. Escribe en el centro de la hoja el área de tu vida que está en mayor nivel de caos en este instante. Puede ser tu área financiera, tu espacio de trabajo o tus tareas pendientes. Debajo de eso vas a hacer un inventario brutal. Vas a vaciar de tu cabeza absolutamente cada tarea, deuda o conflicto pendiente asociado a esa área. Mínimo 20 elementos, todo al papel. Luego vas a identificar la tarea que más pánico o resistencia te causa y la vas a desglosar en el primer paso físico e inmediato que puedes dar. No hacer los impuestos, sino abrir el cajón y sacar las facturas. ¿Cuándo hacerlo? Esta noche, inmediatamente antes de dormir o ahora mismo si tienes los 15 minutos. ¿Por qué funciona? La neurología detrás de esto es innegable. Al escribir a mano, fuerzas a tu córtex prefrontal a procesar las emociones de ansiedad y a convertirlas en datos objetivos y secuenciales.
Estás sacando el problema de la amígdala, donde genera pánico, y lo estás llevando a la parte frontal del cerebro, donde se resuelve con lógica. Al terminar, no habrás solucionado tu vida, pero habrás detenido la hemorragia mental. Los resultados del orden no son inmediatos. El caos tardó años en instalarse, pero los resultados del orden, ejecutado con rigor sistemático, son absoluta e históricamente inevitables. La mayoría que vio este video no va a cambiar nada. Van a cerrar la pestaña, van a sentir una ligera culpa y mañana volverán exactamente a los mismos hábitos destructivos que los mantienen estancados. Se dirán a sí mismos que el video estuvo interesante, pero seguirán operando como víctimas de su propia desorganización. Y tú puedes ser diferente, pero eso requiere una decisión drástica, requiere que dejes de tolerar tu propia mediocridad. ¿Vas a seguir justificando tu caos o vas a asumir el costo de convertirte en una persona de precisión? Si estás listo para trazar una línea en la arena, quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y dejes una prueba escrita de tu decisión. Escribe, renuncio al caos. Elijo construir mi orden. Esta declaración no es magia, es un contrato público con tu identidad. Si este diagnóstico expuso una verdad que necesitabas escuchar, suscríbete a este canal, no para hacerme un favor, sino para asegurarte de que tu entorno digital te siga confrontando con la realidad que necesitas enfrentar para avanzar. Comparte este video con alguien que sabes que está desperdiciando su potencial atrapado en el desorden. A veces una verdad dura es el mayor acto de lealtad. O controlas tu vida, o el caos la controlará por ti. Nos vemos en el próximo sistema.